Un saludo a todas las personas de Punto de Partida. Hoy estamos en un nuevo podcast de Voleibol Tico y es que hoy tenemos a un invitado muy especial porque San Carlos Femenino tiene un nuevo entrenador en la primera división, don Esteban Ballesteros. Entonces, antes que todo, preguntarle, don Esteban, ¿cómo se encuentra? Saludos, Emilio. Muchas gracias. Muy bien. eh, Emocionado por estar acá y vamos a ver cómo nos va con la entrevista. Y empezando la entrevista porque tal vez algunas personas sepan su recorrido sobre el voleibol en toda su vida, pero al menos para las personas que no conocemos quién es Esteban Ballesteros, entonces vamos a iniciar en cómo es que usted empieza en el voleibol, en qué momento, en qué edad y en qué lugar usted empieza a jugar voleibol. Lo ubico en dos etapas. Una, cuando tenía 13 años, yo estuve en un colegio en San José y ahí pues tuve una introducción al voleibol, pero era pues bastante sencillo lo que veíamos ahí. Con todo, pues ese fue mi primer acercamiento y ya ahí pues no lo dejé de practicar. Em, Sin embargo, yo, por ejemplo, no hice liga menor de ningún tipo, no hice ni mini, ni pre, ni infantil, ni juvenil, ni nada, ni incluso juegos nacionales. Entonces yo empiezo ya al voleibol formal en 2010, cuando entro a la UCR y empiezo a jugar primera división. Hay un cambio administrativo en la UCR, entonces únicamente los estudiantes pueden jugar en el equipo de primera división. Entonces, un grupo de estudiantes jóvenes que estamos ahí nos corresponde enfrentar ese reto y es donde yo empiezo ya a jugar formalmente voleibol de sala. Desde 2010 hasta, bueno, hasta el momento, se ha mantenido jugando en primera o segunda división, se mantiene activo como jugador. Sí, pero digamos, este año retomé por un tema distinto, porque este año justo empecé a estudiar ciencias del movimiento humano, entonces eh, también en la UNA, porque yo estuve ahí un tiempo, entonces conversando con Braulio, que es el entrenador de la UNA, pues me dio la oportunidad de reingresar al equipo. Yo en 2010 empiezo jugando en la OCR, estuve un año ahí, luego paso a otro equipo que es Santana, probablemente la gente no lo recuerde, pero estuvo 1 o 2 años en primera división, y después de ahí yo ingreso a la UNA. En la UNA yo juego cerca de 6 7 años, como desde el 2012, 2013 hasta 2018, 2019, una cuestión así. Y ya después de ahí voy pasando de un equipo a otro. Estuve, me parece que 2 años más o menos en Escazú, 2 o 3 años en Belén. Y eso fue hasta hace 2 años que dejé de jugar ya primera edición. Y ahora estoy retomando nuevamente segunda, pero va a ser probablemente va a ser poco tiempo en realidad. Y ahora que qué interesante, ahora que mencionaba Braulio, ¿qué entrenadores usted tuvo a lo largo de su carrera y alguno de ellos como que lo inspiró a ser entrenador o por qué toma la decisión de ser entrenador? Inconscientemente lo fui desarrollando. Mucho es la parte de entender el juego. A mí me hubiera encantado todo lo que uno piensa ahora cuando está con las chicas entrenando, dirigiendo, haberlo tenido cuando uno era joven, porque eso le permite a uno eh, pues ser más competitivo a la hora de que usted comprende el juego. Se le facilita mucho el poder competir. Pasa muchas veces, sobre todo cuando uno está más joven, que uno juega en automático, piensa en recibir, rematar y no mucho más, no porque hace las cosas, sino nada más hacerlas porque es lo que me sale, es lo que puedo hacer. Y, y todo ese entendimiento del juego lo fui desarrollando cuando yo entro a la Universidad Nacional. Em, yo tenía muchas falencias técnicas y de juego en general. Y ahí poco a poco fui trabajando con Braulio, los entrenamientos, él me corregía, yo trataba de hacer caso cuando podía. Y, y esas correcciones son las que, bien que mal, a la fecha yo implemento con ciertos jugadores que tenemos, tanto en primera edición ahorita en San Carlos como
en Liga Menor, que yo estaba trabajando en Liga Menor los últimos 3 años. Entonces, de ahí también tuve otro par de entrenadores, Daniel Smith en la UCR. También estuvo Graven Contreras, que él trabaja mucho en Liga Menor, y con ellos también. Hay cosas que a uno le quedan de esos entrenamientos que uno pasó con ellos. Y ahora que justo mencionaba que se lleva 3 años trabajando con Liga Menor, ¿en qué momento usted empieza su carrera como entrenador? Ya, Hace- ya. pues eso fue hace 3 años. Yo ahorita vivo en Grecia, pero yo soy de San José. Entonces, no, yo pienso que soy extranjero en todas partes. Aquí en Grecia llevamos como 2 años y salió la oportunidad en un equipo aquí en Grecia, Liga Menor, de empezar a trabajar con dos grupos que era un preinfantil y un infantil femeninos. Entonces empezamos a trabajar con esos dos grupos. Al año siguiente igual nos mantuvimos con el infantil y con el preinfantil. El año pasado estuvimos con un proyecto en Puas, que es un proyecto paralelo que tenemos de Liga Menor también en San Pedro de Puas, porque es curioso, vemos aquí está Grecia, que hay muchísimo voleibol, a la par está Atenas, que también hay mucho voleibol, incluso Sarchi, un poco menos en Arán, pero en Paz, que está aquí a la par de Grecia, no hay nada. Entonces vimos una oportunidad, empezamos ahí un club y ya llevamos también 3 años trabajándolo, y el año pasado estuvimos con un equipo de mini en femenino y un equipo de pre en masculino. Entonces, hemos estado en esos dos lugares, pues trabajando con chicos y chicas, tratando de que, pues en general, se enamoren del voleibol, que es lo importante de esas edades. Y ahora, preparándome para entrar para esta entrevista, me fijé en una convocatoria de una Copa Panamericana del año pasado, donde usted Ujú, estuvo como asistente de José Miguel Briceño. Entonces, ¿cómo fue ujú. esa experiencia de tal vez ser un entrenador de Liga Menor y que lo llamase José Miguel, o no fue como fue, pero de repente estar en Liga Menor y de repente trabajar con chicas en una selección nacional y viajar a otro país para una Copa Panamericana? ¿Cómo fue esa experiencia? Eso tiene su historia, porque yo, cuando empiezo con la liga menor, pues me empiezo a involucrar un poco más con los procesos de selección y todo el asunto. En ese momento estaba Cristian, era un argentino como head coach de los seleccionadores. Entonces yo le pido permiso a él, me permite ayudarle con el sub-17, creo que está entrenando el femenino. Y me dice, sí, claro, venga. Entonces yo empiezo a ir aquí desde Grecia a la Sabana. Y pues yo siempre he mantenido un canal de comunicación con Braulio. Entonces, conversando con Braulio, le estaba contando que estaba entrenando con Cristian, y me dijo qué le parece y por qué lo está haciendo y todo el asunto. Y me dice, ¿por qué no me ayuda a mí? Y yo le digo, pues, Braulio, yo no sé quién tiene la selección mayor ni nada. Y me dice, pues la tengo yo ahorita. Fue el momento en donde hubo un cambio de ser seleccionador. Entonces, se ayúdame a mí, vamos en un mes y medio, está el torneo en Irapuato, en la Copa Panamericana. Eso fue hace 2 años. Entonces, pues empezamos a trabajar con Braulio como asistente, tratamos de conformar un equipo y fuimos a la Copa Panamericana. Posterior a eso, seguimos trabajando. Braulio estuvo trabajando en miras me parece que era el Final Four, eh, antes de la Copa Centroamericana. Entonces, estuvimos trabajando esos 2 años con un grupo de trabajo que armó Braulio. No era únicamente yo, estaba Henry Castro, estaba Jesús Miguel Briceño. Entonces, con Miguel es interesante porque también nosotros jugamos juntos y fuimos a torneo juntos, todo el asunto. Entonces también tenemos cierta relación. Em, Como el año pasado había múltiples torneos en la ventana de selecciones, está la Copa Panamericana Mayor, está la Copa Panamericana Sub-23, estaba el Centroamericano, estaba el Final Four en Puerto Rico. Entonces una sola persona no puede ir a todos los torneos. Entonces fuimos acomodando y Miguel fue como entrenador principal de esa selección y yo fui como asistente. Ahora, para mí no fue
Entonces, nada nuevo el año pasado, en tanto que ya había ido el año anterior, pero a Irapuato. El año pasado fue en Colima. eh, y ya de estos 2 años de estar trabajando con Braulio, que eran, bueno, con la selección, que eran viernes y domingos, yo no sabía qué es lo que ocupaba hacer. Eh, Ayudar, ser un brazo en los entrenamientos, básicamente, golpear cuando hay que golpear, lanzar bola libre cuando hay que lanzar bola libre, eh, y ayudar en general en lo que fuera posible durante los entrenamientos. Entonces, cuando uno está en la Copa Panamericana, se traduce casi siempre en lo mismo. Ayudar a los jugadores en los entrenamientos, conseguir diferentes utensilios que ocupen, hielo, eh, algún tipo de espadrapo, cuestiones así, o si no, ya propiamente en el entrenamiento, pues ayudar ya sea sacando, rematando nuevamente, simulando situaciones de juego que van o podrían pasar según el equipo que vamos a enfrentar. Ambas experiencias se aprendió muchísimo. eh, lo que sí es que los equipos que fueron en Irapuato fueron distintos a los que fueron en Colima, porque la particularidad de la Panamericana de Colima es que era un torneo que clasificaba a otro torneo más importante. Entonces fueron los equipos, por ejemplo, de Dominicana, de Colombia, de Puerto Rico fueron muy fuertes con sus principales figuras. Por ejemplo, Dominicana fue con 5 de las 6 jugadoras olímpicas que tiene. Estaba obviamente Brenda Castillo, pero estaba la opuesta eh, de Puerto Rico, estaba Brayelin Martínez, estaba la hermana, estaba John Kaira Peña. Entonces, Gaila, la opuesta. Entonces, ver a esas jugadoras a 3 4 metros jugando fue una cuestión impresionante. Y lo mismo con Colombia y lo mismo con Perú, que estaba ahí también liderada por el entrenador eh, que cambió de Colombia a Perú, que es Brizola. Entonces con él conversamos no mucho, pero sí provechoso. Y todas esas interacciones le permiten a uno mucho aprender sobre este mundo del voleibol. ¿Qué conversó específicamente con don Rizola? Con Brizola le preguntamos, porque siempre pasa, digamos, probablemente hay muchos entrenadores que les pasa también. Hay jugadoras que piensan o consideran que ellas se han ganado el puesto y que han hecho todo y se lo merecen. Y, y el voleibol y la vida no es tanto de merecimiento, sino de lo que usted en realidad puede hacer en el momento. Entonces yo conversaba con él y le decía, bueno, tenemos una central que es muy alta y tenemos otra central que no es tan alta. Entonces, ¿cómo define uno a quién pone? Entonces nos dice Luisola. Pues en buena teoría, como el voleibol es de talla, debería ir la que es más alta. Entonces se le da la oportunidad a la que es más alta. Pero si la que es más alta no sobresale en las áreas que debería sobresalir, por ejemplo, remate y bloqueo principalmente, entonces vamos con la más pequeña, porque si la más alta no hace lo que en teoría debería ser su fuerte, entonces hay que probar con la pequeña para ver cómo nos va. Y todo eso no se hace únicamente a punta de percepciones de la persona o el entrenador o el grupo de entrenadores, sino con estadística. Entonces usted se sienta con el jugador y dice, bueno, vea, sus números son estos. Y los números de la central que es más baja también son similares. Entonces aquí la talla no es un tema. Y así fue como él me dijo, bueno, o sea, pruebe, si la que es muy alta no respalda eso con números, entonces pruebe la pequeña. Y si la pequeña tampoco lo respalda, pues hay que ver qué ajuste se hace. Muy interesante. ¿Y usted sigue o siguió trabajando con selecciones o con este cambio que se dio, que se fue Braulio y ahora está Ciro, ya no siguen selecciones? No, yo ahí, digamos, corté por Lozano porque justo coincide con las oportunidades que van saliendo. Entonces, pues yo ya tenía 2 años de estar yendo de aquí a Grecia a La Sabana, viernes
y domingo. Y ojalá, eso yo no le digo como, no, es para que suene como un sacrificio, porque si la gente supiera en general los sacrificios que hacen las jugadoras cuando están en la selección y las que están más consolidadas en selección, los esfuerzos que hacen, lo que uno hace en realidad, pues no llega a esos estándares de esfuerzo que ellos hacen. Pero el tema es que ya tenía pues, 2 años de estar en ese horario con, con la selección. Y yo hablé bueno, también desde hace 3 años tengo un canal de comunicación con Marcela Méndez, que ella es la presidenta de la Asociación de Voleibol de Playa primero y después, ahora en diciembre, pasó a la de sala. Y pues ella me preguntó hace como un año, "Sam, ¿por qué no nos ayuda?" Y yo, pues no puedo, o sea, no puedo, no me alcanza el tiempo entre Liga Menor en Grecia, en Poas y ayudar con la selección, ya no puedo partir en más. Y justo me volvió a preguntar este año en la fecha en que venía el cambio de entrenador. Entonces, em, como estaba sucediendo eso, yo dije, bueno, por acá ya puedo hacer un ciclo de un par de años con la selección y empiezo a trabajar en un proyecto que tiene Marcela, que de lo poco que uno conoce a ella, es una persona con un liderazgo muy fuerte, que tiene metas bastante claras de lo que quiere hacer. Entonces, pues tratar de ayudar en esa reforma o esa reestructuración que está haciendo ya en San Carlos, pues yo busqué acomodar para poder viajar allá y entrenar el equipo de Liga Menor, que esa fue la conversación inicial. Ya después sucedieron otros temas y fue cuando hace más o menos 3, 4 semanas me comentó lo de primera edición y ahí fue cuando, pues después de pensarlo un poco, nos comprometimos con ese proceso también. Qué dicha que justamente toca el tema de primera edición porque a ese iba. ¿Cuál fue su reacción en ese momento cuando le dijeron, le ofrezco? Bueno, tome primera edición. ¿Usted no preguntó como, hey, ¿qué pasó con el anterior entrenador? ¿Por qué es que esta decisión ahora? ¿O simplemente fue como sorpresa por la decisión lo que le comentaron? Y yo hace mucho tiempo trato de abstraerme de emociones cuando pasan cuestiones así, que son, que pues a cierto punto tienen su nivel de emotividad. Cuando estoy hablando con Marcela, Marcela me comenta eso y pues hay cierta sorpresa de parte mía. No tanto, eh, a ver, ¿cómo se lo puedo decir? Yo sé que San Carlos no está en una situación deportiva agradable en este momento. Entonces, un cambio a mí no me sorprende por la necesidad de tratar de rescatar lo que está pasando con el equipo. El asunto ahí también es que la parte de los que a uno le sorprende es por qué, por qué debería ser uno. Y esa es la pregunta que le pasa siempre a la gente en la cabeza, ¿por qué uno y por qué no otro? Y también la segunda pregunta es, ok, ¿por qué no yo? O sea, ¿por qué no tratar de ayudar? Entonces, en vez de centrarme pues, muchos, digamos, o varios puntos bajos que yo pueda tener, trato de enfocarme en qué sé y qué he aprendido estos 3 años que me pueden ayudar a ayudarle al equipo para que salga de la situación en la que está. Y de ahí tratar de potenciar a las jugadoras para que ellas puedan volver a creer en lo que ellas saben hacer, en lo que ellas pueden hacer en los partidos y con toda la buena fe eh, y agradeciendo también la oportunidad de la directiva de Azul de San Carlos, eh, pues decido ayudarles porque hay cosas que son tangibles y cosas que son intangibles. Y una de ellas es la intención de la directiva de rescatar el proyecto Azul. Eh, Hay una reestructuración que están trabajando a nivel interno.
por cuestiones que se dejaron de hacer o no se cuidaron durante tal vez los últimos 1 o 2 años. Entonces, con este cambio de directiva, vienen trabajando para poner las cosas en orden. Entonces, viendo que hay gente desinteresada, porque dedicarle tiempo al voleibol es de gente que realmente no tiene un mayor interés que el voleibol siga creciendo, a pesar de que hay gente que usa tiempo que no le eh, corresponden financieramente, que implica sacrificar horas de sueño, horas de esfuerzo, recursos propios. Entonces, viendo que existe esa disposición ahí, yo digo, bueno, voy a tratar de aportar en lo que he aprendido estos años trabajando con la selección, siendo asistente en los entrenamientos con la selección y ver hasta dónde lo que uno ha aprendido puede trasladarlo a las jugadoras. Entonces, ese es el resumen de la situación de San Carlos. Y no habló con el antiguo entrenador de San Carlos o con Marcela de por qué se dio ese cambio. Yo directamente con el entrenador no, pero sí tenemos un canal de comunicación también. El asunto aquí es que el grupo, pues había digamos en términos generales, un tipo de desconexión entre los jugadores y el entrenador. Entonces, primera edición suele ser desgastante, porque es un partido cada semana, corregir ya cuando usted ya está jugando un partido a otro es complejo, y sobre todo cuando los resultados no respaldan el trabajo que se esté haciendo, entonces se vuelve difícil vender la idea pues ya estamos jugando bien, pero no ganamos. ¿Sí? Entonces, eso ha venido pasando durante todo el año y se ve con los resultados. Y es parte de lo que nosotros queremos tratar de revertir. Em, Eso es lo que en general está sucediendo. El grupo ocupaba un cambio, entonces, pues se busca hacer ese cambio. Y ahora, justamente que usted habla de resultados. 2 victorias y 13 partidos perdidos es lo que lleva a San Carlos del torneo en la primera ronda. Ujú. ¿Cómo es que usted planifica los primeros entrenos? ¿Cómo es que usted planifica estos primeros partidos? Bueno, primero, para empezar, ¿desde hace cuánto usted es entrenador? O sea, ¿de qué partido usted es entrenador? Desde el partido con Goicoechea, que fue la semana pasada, entonces, bueno, jugamos el, el sábado, jugamos en Belén. Entonces, 2 partidos, 2 semanas entrenando con ellas, más o menos, es lo que yo. Entonces, es bastante poco en realidad. Em, entonces, digamos, los números no son alentadores ahorita, pero y hablando con los jugadores y con la directiva también. O sea, el campeonato tiene un formato. Entonces, en esta primera ronda se definen posiciones y después se pasa a la segunda fase, donde es importante empezar a manifestar el cambio es en la segunda fase. Entonces, nosotros estamos tratando de entrenar con la mayoría del grupo siempre que se pueda, sobre una misma idea de juego, eh, tratar de crear sinergias, buscar ciertas automatizaciones para que sea más sencillo para los jugadores, eh, entender más o menos qué jugadas corresponden según la situación de juego y por ahí empezar a competir. Sí, logramos empezar a competir con los equipos de primera, los demás equipos. Entonces estoy seguro que vamos a ir ganando sets y vamos a ir ganando partidos en algún momento. El asunto es cuándo. Entonces ese es el gran reto. El gran reto de un grupo que además hay que hacerles ver que ellos pueden ganar. Porque el fin de semana estábamos jugando con Belén, perdimos 3-0, pero 26-24, 26-24, 25-23. Entonces, cuando los sets están así, significa que el set puede haber ido para cualquier lado. El asunto es
como no están el grupo acostumbrados a las situaciones así, les cuesta hacer los cierres de set, que eso también es un tema general en voleibol, cómo trabajamos los cierres de set. Entonces, es un área que ocupamos trabajar, mentalizar a las jugadoras para empezar a lograr ir ganando sets 1-1 y eso nos va a llevar a ir ganando partidos. Creo que ya respondió esta pregunta parcialmente, pero para las personas que ven el campeonato de Primera División y vieron la versión anterior de San Carlos, ¿qué usted, Esteban Ballesteros, podría decir que qué vamos a ver diferente en San Carlos? ¿Qué cosas usted plantea ahorita mismo según lo que ha visto? ¿Qué vamos a ver diferente en este San Carlos? Pues veamos, yo no vengo aquí a hacer cambios radicales porque no corresponde, estamos en la mitad de un torneo y hay que tratar de darle fluidez a lo que se venía haciendo, que haya estado funcionando. Pero probablemente lo que yo le digo lo van a hacer muchos equipos, ser agresivos con el saque, ser muy agresivos con el saque, em, aprovechar, jugar con las jugadoras centrales, jugar rápido, siempre que llegue la bola bien y ser contundentes en cada uno. Ya con esas tres áreas empezamos a poder estar jugando de tú a tú con otros equipos. Después iremos trabajando el bloqueo, después iremos trabajando la transición en el K2, pero lo primero es separar los equipos de la red, eso se hace con un buen saque. Luego, trabajar mucho la recepción para evitar que nos hagan rallies de 2 3 4 5 puntos, que normalmente es donde se va un set. Y si tenemos buena recepción, trabajar una muy buena transición en cada uno para poder evitar que los equipos se separen en el marcador. Y ya luego, tal vez en un tercer estadio, sería pues, trabajar más la defensa, lograr defender más desde la primera línea de defensa, que es el bloqueo, y de ahí empezar a construir eh, un K2, un K3, dependiendo de lo que suceda. Entonces, eso es lo que la gente va a poder, lo que debería poder empezar a ver con San Carlos en esos próximos partidos. Un equipo que trate de mantener la intensidad durante todo el set, que no se rinda, ojalá, a pesar de que estemos 3 4 5 puntos, vamos a seguir intentando hasta que ya no, pues ya estemos en 25 y ya no haya más que hacer en ese set, pero que sea un equipo que no se rinda, a pesar de lo que esté pasando, y si estamos ganando, ojalá que empiecen a enamorarse de eso, de sentirse eh, arriba de un rival y estar con más con esa situación, no relajarse, sino que más bien ir con más fuerza para poder mantener esa ventaja y cerrar el set de forma positiva. Ok, y ya, bueno, muy interesante la respuesta, la verdad. Ojalá ver estos cambios en San Carlos y que el voleibol sea mucho más competitivo. ¿Usted va a asumir solo el puesto de entrenador o viene alguien con usted de asistente? El grupo de trabajo somos tres. Dentro de las complejidades que hay es la locación de San Carlos, entonces, no es tanto para nosotros es complejo salir como para la gente o los otros equipos ir a San Carlos. Entonces, en el grupo de trabajo está Juan Pablo, que él ha tenido antes el equipo de primera división, y también nos está ayudando Sandro Maña. Entonces, somos tres los que estamos ahí, pues tratar de remar juntos para poder sacar el equipo adelante. Ok, entonces creo que hasta aquí estaría la entrevista. Primero, agradecerle el espacio porque sé que es un poco difícil sacar el tiempo. Entonces, agradecerle de corazón este espacio y darle, porque en punto de partida siempre damos el espacio final para si el entrenador o la persona quiere decir algo, que tenga toda la libertad de poder decir. Ok, primero, muchas gracias Emilio y a Punto de Partida por pues, sacar el tiempo, no para hablar conmigo, sino para promover más el voleibol de Costa Rica, que es importante. Em, con respecto a San Carlos, em, yo he venido pensando y es de los equipos donde yo veo que hay mucho material, mucho material humano,
hay una amplísima liga menor y tienen no solo digamos, la sede en el siglo XXI, sino que además, o sea, por la cantidad de equipos de liga menor, pues tienen tres, cuatro gimnasios donde están trabajando al mismo tiempo. Recién abrieron una filial en Aguasarcas porque ya se están expandiendo más. Entonces, todo ese semillero nutre a los equipos, tanto el masculino como el femenino, pero sobre todo el femenino porque a las chicas les llama más la atención que a los hombres el voleibol en etapas tempranas. Y yo he visto en todo este tiempo de estar en voleibol equipos que con menos recursos logran hacer más. Entonces, para mí el reto es potenciar a cada una de las jugadoras individualmente y construir escenarios para que se vuelva un equipo fuerte, porque con el material que está se puede jugar mucho mejor, se puede competir mucho más y se puede ganar. Se puede ganar con paciencia y también creyendo que podemos ganar. Entonces, ese es el cambio de mentalidad también que ocupamos ir poco a poco implementando allá. Entonces, eso es lo que yo puedo decir. De nuevo, muchas gracias por el espacio y ojalá estemos con algo positivo a fin de año. Muchas gracias, Esteban. Ojalá sí, porque San Carlos es una de las grandes canteras del voleibol costarricense. Pero bueno, agradecer a todas las personas que nos están escuchando o viendo. Gracias por llegar hasta aquí y espero que nos vean una vez más en otro podcast en Punto de Partida. Muchas gracias.